Hola a todos, mi nombre es Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. Y el vídeo de hoy me gustaría hablar sobre motivos por los cuales yo pienso que Puerto Rico probablemente nunca jamás será un país independiente de los Estados Unidos. Este vídeo yo lo hago porque yo he tenido muchas conversaciones con amigos míos puertorriqueños, eh, amigos míos que yo tengo que varios de ellos desean con fervor que Puerto Rico se independice totalmente de los Estados Unidos y sea un país independiente como son casi todos los países latinoamericanos o prácticamente todos los países latinoamericanos que hace tiempo que son independientes, las que fueron colonias españolas descubiertas por Colón. Y tengo otros amigos puertorriqueños que dicen que no, que Puerto Rico tiene que ser eh, parte completa de los Estados Unidos o quedarse como está. Entonces, yo dije, pero ¿por qué razón será que los puertorriqueños se han quedado casi como el último país latino que no ha logrado su independencia? Porque Puerto Rico, el estatus que tiene es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es decir, eso no es ni fu ni fa, ni carne ni pescado, como se dice. Ellos ni son Estado ni son independientes. Entonces, aquí me gustaría eh, dar un poco un pensamiento de a qué conclusión yo llegué, a qué se debe eso. Puerto Rico fue descubierto por Colón, sí, en el segundo viaje que él hizo, en el 1493. Colón llegó a América en el 1492, se instaló en Santo Domingo y regresó a España. Y en su segundo viaje a América descubrió también Puerto Rico. Puerto Rico estaba habitado, al igual que las otras islas del Caribe, como Cuba y Dominicana, en ese tiempo se llamaba Quisqueya, por los taínos. Los taínos le llamaban Quisqueya a Dominicana, lo que hoy es Dominicana, y Borinquen a el pueblo hermano de Puerto Rico. Luego Puerto Rico duró siendo colonia española hasta principios de los años 90 del siglo XIX. Ahí luego pasó a ser de colonia española, pasó a ser provincia española. Eh, es decir, fue prácticamente de facto convertida en parte de España total. Y luego vino la guerra américo-española, estadounidense, de los Estados Unidos con España, que los Estados Unidos le ganaron a España y lo que llevó a España a perder las últimas colonias que le quedaban, tanto en América como en Asia. En América ellos perdieron a Puerto Rico y a Cuba, y en Asia perdieron las Filipinas, perdieron Siam, y ellos perdieron como 3 o 4 países por ahí en Asia. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, Cuba, no, Cuba ya no la perdieron, ellos perdieron Cuba ahí, porque Cuba se independizó con ayuda de los americanos, creo que en 1908. Por cierto, la independencia de Cuba sí fue tardía también, 1908. Eso como que fue muy lejos, tendré que hablar otro de lo de Cuba. La cuestión es que entonces Puerto Rico pasa a manos de los norteamericanos después de la guerra perdida por los españoles. Y ahí comenzó un manejo de los americanos que no encontraban, no sabían qué hacer con los puertorriqueños. Y sucede que, según me estaba explicando a mí un amigo mío puertorriqueño, y que luego yo más o menos buscando información he contactado que eso parece que fue así, él me estaba diciendo que los Estados Unidos, al entrar en la Primera Guerra Mundial, necesitaban personas que estuvieran en la Armada para mandarlo a pelear para Europa en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. Entonces, ellos por eso lo que hacen es que le ofrecen a Puerto Rico, a los puertorriqueños, la nacionalidad norteamericana, con la idea de que ellos obtuviesen la nacionalidad norteamericana, que es también una nacionalidad de segunda clase, porque por ejemplo, cuando hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, en Puerto Rico no se vota en esas elecciones presidenciales. Para los puertorriqueños votar en las elecciones presidenciales, tienen que salir de Puerto Rico y estar viviendo en Estados Unidos. Ahí sí pueden votar como nacionales norteamericanos, pero si se quedan en Puerto Rico solo, ahí no se puede votar.
Entonces, eso es muy extraño todo lo que sucede porque, eh, lo dicho, los norteamericanos le dan la nacionalidad a los puertorriqueños que se hagan ciudadanos norteamericanos para ellos así mandarlos a los puertorriqueños a pelear en la Primera Guerra Mundial, ya que los Estados Unidos no querían mandar principalmente a sus blanquitos. Resulta y viene a ser que eso ha sucedido a lo largo de la mucha guerra que han llevado los Estados Unidos. En esa han estado todos los puertorriqueños, siempre en primera fila. Porque como en Puerto Rico había mucho desempleo, la principal fuente de empleo, una de las principales fuentes de empleo que ellos encontraron fue enrolarse en el ejército norteamericano, ya que eran ciudadanos. Y para eso recibieron la ciudadanía. Perdón. Entonces, ¿qué era lo que yo iba a decir? Sí, que a lo largo del tiempo, entonces la Suprema Corte de Justicia norteamericana ha ido definiendo poco a poco si Puerto Rico era un estado total de los Estados Unidos. Salió una sentencia en los años 20 por ahí diciendo que no. Han salido varias sentencias. Hasta que se llegó al punto de que en el año 1953, yo creo cuando era gobernador de Puerto Rico, un hombre que le decía Muñoz Marín, que tuvo mucha incidencia en República Dominicana porque él era muy amigo de Juan Bosch y un enemigo de Trujillo y tuvo su jaloneo con Balaguer exigiendo la democracia en República Dominicana. Muñoz Marín influyó mucho en la República Dominicana. Él fue quien llevó a Puerto Rico a firmar el estatus actual de Estado Libre Asociado con los Estados Unidos, que como dije al principio no es ni carne, ni pescado, ni fu ni fa. Entonces, eh, en realidad los Estados Unidos han tratado a lo largo de los años de evitar que Puerto Rico sea totalmente parte de los Estados Unidos, porque parece que el costo económico que le va a dar eso a Estados Unidos es muy alto. Si Puerto Rico se fuese parte completa de los Estados Unidos, pasaría a ser la parte más pobre de los Estados Unidos, porque la parte actual más pobre de los Estados Unidos es por ahí, por donde está el Mississippi, por ahí por... ¿Dónde es que está Nueva Orleans? Por ahí, creo que esa es la parte más pobre de los Estados Unidos. El estado más pobre de los Estados Unidos. Y si Puerto Rico pasase a ser completamente parte de los Estados Unidos, Puerto Rico pasaría a ocupar la parte de ser el más pobre de los estados estadounidenses. Entonces los Estados Unidos ya desde los años 70 han tratado de llevar a los puertorriqueños a hacer algún tipo de plebiscito que le dé a ellos su independencia. Pero es que los puertorriqueños están divididos en ese tema. La cosa está 50-50. Generalmente se han hecho a lo largo de los años 2 o 3 plebiscitos que no han dado resultados definitivos, sobre todo porque la participación siempre es muy baja, porque los puertorriqueños le tienen miedo al plebiscito. Los puertorriqueños le tienen miedo a la independencia y no quieren ser parte de los Estados Unidos y prefieren quedarse como está, porque están ahí en su zona de confort, como el ser humano que cuando está en su zona de confort no quiere salir de ahí y se le hace un poco difícil. Entonces, ¿qué es lo que me han estado explicando amigos míos puertorriqueños? Como los puertorriqueños tienen la nacionalidad norteamericana y aparte de eso reciben mucha ayuda social de los Estados Unidos de la seguridad social y muchos jubilados puertorriqueños reciben sus pensiones de los Estados Unidos, existe un temor muy grande a ellos independizarse. Entonces, inclusive, eh, creo que el último referéndum que se hizo, si no me acuerdo mal, no hace mucho, hace como 5 o 6 años hizo un referéndum que ganó la independencia, ganaron los independentistas, pero que eso fue una burla porque yo lo seguí en la radio puertorriqueña y en la prensa puertorriqueña en ese tiempo y ese referéndum, la participación fue bajísima. O sea, no, ahí no votó creo que ni el 20% de los votantes que tenían que votar porque nadie le hizo caso a eso porque los puertorriqueños no están en eso de independencia. Entonces, todo aparenta que debido a las razones que acabo de decir, Puerto Rico va a pasar muchos, muchos años y posiblemente nunca jamás Puerto Rico llegue a ser un país independiente, que es lo que le corresponde
porque Puerto Rico debería de ser la República de Puerto Rico y no el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, que ni le da a ellos derecho completo en los Estados Unidos, pero lo mantiene bajo el control del Congreso de los Estados Unidos. Por eso usted nunca va a ver en ningún país una embajada de Puerto Rico. La embajada, ellos son representados por la embajada de los Estados Unidos, pero ellos no tienen embajada propia porque no pueden tenerla, porque no son un país independiente. Y así, entre otras muchas cosas. Aún así, los puertorriqueños dicen que a ellos les ha traído muchos beneficios, es un Estado libre asociado, que miren a los demás países de Latinoamérica, que miren a Puerto Rico. Pero eso no es todo lo que se debe de ver. Eso no es todo lo que se debe de ver. La situación económica en Puerto Rico está muy fea. Esa es una de las razones por las cuales los Estados Unidos no lo dicen en voz alta, pero sí lo indican con sus acciones, de que ellos lo que quieren desde los años 70 ya es que Puerto Rico se independice. Hace poco se independizó las Bahamas, Barbados se independizó hace poco. Este año que pasó se independizó Barbados de Inglaterra y se convirtió en país independiente. Y Barbados lo que tiene son como 100.000 habitantes. ¿Por qué que también Inglaterra le está dando su independencia a todos esos países? Porque es que la carga que esos países le significan a esos ex imperios es económicamente y financieramente muy pesada. Y eso es lo que pasa con Puerto Rico. Puerto Rico le es una carga muy pesada a los Estados Unidos, económicamente hablando, que si se hace Estado completo de los Estados Unidos, esa carga es mucho más grande. Y ellos lo que quieren es que Puerto Rico se libere y se independice. Pero los puertorriqueños no están en eso, ¿no? Me dijo un amigo mío, es que eso es como la salsa el motivo por lo cual los puertorriqueños no quieren independizarse de los Estados Unidos es como lo dice la salsa de Gran Combo, que dice una salsa que dice, yo me levanto por la mañana, me desayuno y no hago más nada, más nada. Después me pongo a ver novelas y no sé cuántas cosas más dice la canción, porque me da mucha risa. Él me lo dijo riéndose. Pero él me quiso decir prácticamente que como que la comodidad de que ellos tienen de ser parte de los Estados Unidos, como que evita muchos aprestos pro independentistas en nuestra vecina y querida isla de Puerto Rico. Este fue mi pensamiento para hoy, no quiero hacerlo muy largo. Y si tú eres puertorriqueño y estás viendo este vídeo, o latinoamericano en general, opina aquí abajo qué tú opinas, si Puerto Rico debe ser un país libre o un país o una parte total de los Estados Unidos. Yo personalmente me gustaría que Puerto Rico fuese una república independiente con sus ciudadanos orgullosos de ser miembros de una nación libre y soberana. Yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó el video, dale like. No olvides hacerte suscriptor y hasta el próximo video.